Es la torta de chocolate más famosa del mundo. Fue creada por un aprendiz en 1832 y hoy día es el punto clave del negocio del Hotel Sacher, produciéndose más de 270,000 unidades al año. La receta original ha sido un secreto muy bien guardado por el hotel, pero finalmente han decidido revelarla. Hoy realizaremos la torta Sacher. Hola, soy Carlos Salgado. El Hotel Sacher de Austria ha decidido publicar una versión aproximada de la receta de su torta estrella, la torta Sacher. Pero el ingrediente secreto no ha sido revelado. Muchos aseguran que es una combinación de chocolates provenientes de 3 países. Lo cierto es que la clásica torta Sacher no es más que un denso bizcocho de chocolate cortado a la mitad, relleno con mermelada de albaricoque y luego sellado con la misma mermelada. Finalmente es cubierto con un glaseado espeso de chocolate. Para aquellos que quieran ver el video y la receta original, los invito a entrar en la página del Hotel Sacher. Hoy realizaremos la receta publicada por el hotel, así que comencemos. Para el bizcocho vamos a necesitar 130 gramos de chocolate oscuro con un contenido de cacao superior al 55% preferiblemente, 150 gramos de mantequilla pomada o a temperatura ambiente, 100 gramos de azúcar en polvo, 6 huevos, 100 gramos de azúcar granulada, 140 gramos de harina todo uso y por último una vaina de vainilla. En caso de no disponer de este tipo de vainilla natural, use una cucharada de extracto o esencia. Precalentamos el horno a 170 grados centígrados. Vamos a forrar un molde para tarta de unos 23 centímetros de diámetro. Lo mejor es cubrirlo con papel de cocina. Derretimos el chocolate en baño María o al microondas. Reservamos para que adquiera una temperatura ambiente. Retiramos las semillas de la vainilla. Batimos a velocidad media la mantequilla con el azúcar en polvo y la vainilla. De no tener vainilla natural, use una cucharada de extracto o esencia. Batimos hasta estar bien cremoso. Separamos los huevos. Reservamos las claras. Incorporamos bien las yemas a la mezcla de mantequilla una a una. Ahora añadimos el chocolate fundido y mezclamos un poco. Batimos las claras a punto de nieve. Podemos añadir un toque de sal y una cucharada de jugo de limón al inicio. Una vez que comience a mostrar algunos picos, vamos añadiendo el azúcar granulado en 3 partes. Debemos conseguir una textura suave y firme, visiblemente brillante.
Ahora cernimos un poco de harina sobre la mezcla de chocolate y vamos alternando con un poco de merengue, con movimientos envolventes. Repetimos 3 veces el mismo proceso. Vertemos la mezcla en el molde. Alisamos el tope y llevamos al horno a 170 grados centígrados por unos 10 a 15 minutos con la puerta del horno un poco abierta. Luego cerramos la puerta del horno y horneamos por unos 50 minutos más. Una vez listo, volteamos el bizcocho sobre una rejilla y lo dejamos enfriar por unos 20 minutos. Luego le quitamos el papel, lo volteamos nuevamente y lo dejamos enfriar por completo. Para el relleno vamos a necesitar 200 gramos de la mejor mermelada de albaricoque que consigamos en el mercado. Yo utilicé el frasco entero de 284 gramos de la mermelada de albaricoque de la marca Saint-Delphin. Cuando el bizcocho esté frío, lo cortamos a la mitad. Quien no dispone de cortador de bizcochos puede usar este truco con los imanes. Colóquelos en el cuchillo como soporte y proceda a cortar delicada y firmemente. Caliente la mermelada hasta que quede bien lisa. Untamos ambas mitades. Las juntamos nuevamente y ahora untamos la torta completa. Dejamos enfriar. En la receta del hotel, ellos sugieren para la cobertura de chocolate 125 gramos de agua, 200 gramos de azúcar granulada y 150 gramos de chocolate oscuro. Pero como esta es la cantidad exacta, nos quedaremos cortos al momento de glasear, así que yo la multipliqué por 2. El sobrante puede guardarse por meses y se puede utilizar como cobertura de eclairs o profiteroles. Hervimos entonces 250 gramos de agua con 400 gramos de azúcar unos 5 minutos hasta obtener un jarabe. Dejamos que el jarabe enfríe un poco. Añadimos poco a poco 300 gramos de chocolate oscuro sin dejar de mover. Debemos obtener una consistencia espesa. Hay que dejarlo enfriar, siempre removiendo de vez en cuando, hasta que alcance aproximadamente entre unos 37 y 34 grados centígrados. Con una cuchara de madera hacemos la prueba de la cobertura. Debe quedar una capa de unos 4 milímetros. Procedemos a glasear. Debemos hacerlo rápido, de los bordes hacia el centro.
Luego alisamos rápidamente el tope. Dejamos que la cobertura cristalice aproximadamente de 2 a 3 horas. En el hotel le colocan un sello como decoración. Esta torta sabe muchísimo mejor al día siguiente. Por ser una torta muy densa, la tradición indica que debe ser acompañada de un poco de crema batida o chantilly. El aroma y sabor del chocolate y el albaricoque juntos son únicos. Espero puedan preparar y saborear esta torta en casa. Recuerden que todos los videos tienen versión en español, inglés y portugués. Si les ha gustado este video, por favor, den un like. Y si les gusta mi contenido, por favor suscríbanse para más aulas de pastelería. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.